Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión, les traigo la biografía de Mark Smeaton. Él fue músico en la corte de Enrique VIII de Inglaterra, en la casa de la reina Ana Bolena. Smeaton es conocido por ser uno de los 5 hombres ejecutados junto con dicha reina, bajo cargos fabricados de traición y adulterio. Este video está realizado gracias a las peticiones de Harold Quintero y de todos los amigos que querían saber más sobre este artista poco conocido de la corte Tudor. Como ya se ha dicho, Mark Smeaton fue músico en la corte de Enrique VIII, que quedó atrapado en el juicio de adulterio contra Ana Bolena, siendo el único de los amantes acusados de Ana en declararse culpable. Mark nació alrededor de 1512, lo que significa que solo tenía poco más de 20 años, cuando su vida terminó abruptamente por el golpe de un hacha. No hay ningún registro de que se haya casado o tuviera hijos. Casi no se sabe nada de su vida antes de llegar a la corte. Hay leyendas que afirman que Mark era hijo de un carpintero y de una costurera, que nació en Flandes, y que su apellido original fue de Smeaton, el cual cambió a Smeaton cuando llegó a Inglaterra. Mark comenzó su carrera como corista en la capilla del cardenal Thomas Wolsey. Tuvo la suerte de tener una habilidad musical natural que lo ayudó a mantener su posición, incluso después de que su voz se dañara. Tocó varios instrumentos, compuso su propia música y fue un bailarín experto. Cuando Wolsey cayó en desgracia, Mark fue transferido a la capilla del rey, donde sus talentos lo llevaron al favor real. Los registros de cuentas de monedero privado de Enrique muestran obsequios regulares de ropa y sumas sustanciales de dinero dados a Mark. Finalmente, en 1532, fue nombrado mozo de la cámara privada, aunque sus únicos deberes parecen haber sido los de un músico. Tal vez fue un puesto ceremonial para poder obtener el salario y así continuar en su ocupación habitual. Ana Bolena también fue un mecenas de las artes y es probable que también haya enviado a Mark regalos, pero ella no parece haber tomado un gran interés personal en él. Más tarde, Ana dijo que solo había hablado con él una vez. Como músico, Mark habría sido parte del bullicio de la vida del palacio. También se sabe que George Bolena envió a Mark un regalo en al menos una ocasión. Un libro de poesía perteneciente a George está inscrito como un regalo para un tal Mark. Debido a que la poesía contiene una sátira sobre el matrimonio, algunos han tomado esto como una indicación de que Mark y George estaban teniendo una aventura homosexual, y aunque dicha aventura se representó como tal en la serie de televisión The Tudors recientemente, no hay ninguna evidencia para corroborar que dicho romance sucediera. Si hubiera algún comportamiento sexual extraño por parte de los acusados, lo mismo se habría mencionado en el juicio, así como en el chisme del día. Todo lo cual se habría considerado evidencia condenatoria de su depravación. Enrique mandó acusar a su esposa y a sus amantes de todo, incluido de que se rieron de su poesía, pero nunca hubo una mención de alguna homosexualidad. La repentina riqueza y atención de la nobleza deben haber sido intoxicantes para el joven Mark, como sucede con un niño moderno de un vecindario pobre, que se convierte en una estrella de rock de la noche a la mañana. Parece que él fue extravagante y llamativo con su riqueza recién descubierta. La historiadora Alison Weir dice que Mark mantuvo caballos en la corte, que era más o menos el equivalente a comprar autos deportivos de lujo hoy en día, y tenía sirvientes propios que llevaban su librea. Su comportamiento arrogante puede haber creado un gran resentimiento de parte de los otros sirvientes del palacio. A pesar del éxito y el favor de Mark con la nobleza, él todavía era un plebeyo. En todos los registros se le hace referencia por su primer nombre. La importancia de esto puede perderse algo en los lectores modernos, pero a los de la sangre noble casi siempre fueron referidos por su apellido o título, de manera tan consistente que a veces ni siquiera estamos seguros de cuál era su nombre de pila. Solo la familia y los amigos íntimos podrían usar el nombre de pila de una persona de alto rango. Sabemos que el bufón, Will Sommers, era la única persona que se le permitía llamar al rey por su nombre, algo que ni siquiera las esposas del monarca pudieron hacer,
excepto posiblemente en sus momentos más íntimos. Entonces, que todos llamaran a Mark por su nombre de pila, es prueba de que no tenía estatura suficiente para recibir un gran respeto. La noción de que Mark era arrogante y se comportaba por encima de su estatus puede tener cierta validez. La única vez que él trató de hablar con la reina, ella tuvo que ponerlo en su lugar por su insolencia. Ana relató la conversación que tuvo con el músico durante su encarcelamiento en la torre. Lo encontré de pie en la ventana redonda, en mi cámara de presencia. Y le pregunté por qué estaba tan triste, y él respondió diciendo que no importaba. La respuesta de Mark fue muy descortés en el mejor de los casos. En lugar de inclinarse y responder a su pregunta, como era apropiado, él suspiró y dijo que no era importante. Esperaba que Ana fuera lo suficientemente curiosa o coqueta como para tratar de forzar una respuesta de él, y así atraerla a una conversación. Ana inmediatamente reconoció esta táctica por lo que era. Y luego dije, es posible que no busques que te hable como debo hacerle a un hombre noble, porque eres una persona inferior. La respuesta de Ana no fue tan dura como parece. De hecho, fue mucho más amable de lo necesario. En lugar de ignorarlo o castigarlo por su insolencia, ella explicó por qué no iba a jugar el juego coqueto con él. Como plebeyo, Mark estaba sobrepasando sus límites al intentar estar tan familiarizado con la reina. No, Dijo Mark. me bastó una mirada, y así que te vaya bien. La réplica de Mark fue incluso más grosera que su comentario anterior. No es la parte de que la mirada es suficiente, sino el hecho de que descartó a la reina. Un plebeyo no podía decirle a una reina, eso es todo. Adiós. Se suponía que debía esperar a que ella terminara la conversación y lo despidiera. Como señala Susanna Lipscomb en su libro 1536, el año que cambió a Enrique VIII. No era para un plebeyo el ignorar la pregunta de Ana de esta manera, ni luego irse de su presencia. El recordatorio agrio de Ana para él sobre la naturaleza de la jerarquía es una reacción a esto y contrasta enormemente con su amable pregunta de apertura. Es él quien se comportó familiarmente con Ana y la naturaleza abrupta, inapropiada y ligeramente inquietante de sus comentarios sugiere el tipo de fantasía imaginativa que actualmente se asocia con famosos acosadores. Si Mark se comportó con tanta arrogancia e insolencia hacia la reina, ¿cómo se comportaba con los otros sirvientes? No es de extrañar entonces que el resentimiento hacia él hubiera crecido. De una posición social humilde, se sabe que Mark Smith nunca fue parte del círculo íntimo de compañeros de Ana, el cual incluía a sus damas favoritas y algunos cortesanos. La crónica española ilustra esto en una versión sobre la caída del músico. Tenga en cuenta que esta fuente debe tomarse con mucha desconfianza, debido a sus errores y prejuicios objetivos, pero es un ejemplo de las historias que rondaban la corte en ese momento. Había muchos celos hacia él y muchos murmuraron al verlo tan inteligente y lujoso. Según la crónica española, uno de los sirvientes de la reina tuvo algunas palabras con él y Mark lo amenazó, lo que ofendió mucho al caballero. Y Mark, siempre sospechoso de él, transmitió sus sospechas a la reina, que envió a buscar al caballero y le dijo: Thomas Percy, deseo que no haya peleas con Mark, y si se le molesta, estaré muy enojada. Percy respondió: Señora, es consciente de que le he servido durante muchos años, y no seré maltratado por alguien que solo vino ayer. Pero la reina les ordenó que fueran buenos amigos, y Percy podía ver fácilmente que ella tenía un gran amor por Mark. Entonces, Percy fue a ver al secretario Cromwell y le dijo: Deseo hablar con usted. Di lo que desees, Percy. Respondió el secretario, y luego Percy dijo:
su señoría sabrá que apenas pasaron 3 meses desde que Mark llegó a la corte, y que solo tiene 100 libras de salario del rey, de los cuales él solo ha recibido un tercio, y acaba de comprar 3 caballos, que le han costado más de 500 ducados, así como escudos de armas muy ricos, y ropas finas para sus sirvientes, como ningún caballero en la corte ha podido tener, y muchos se preguntan de dónde saca el dinero. Puedo decirle más, señor secretario, porque sé que en muchas ocasiones ha estado en la cámara de la reina, y su señoría debería ser testigo. Cromwell le respondió: Haga silencio, Percy, y mantenga este secreto. Cuando el rey regrese, aprenderé la verdad. Mientras tanto, mantenga los ojos abiertos y vea si nota alguna señal. ¿Y quién habla con Mark? Parece que el llamativo estilo de vida de Mark y su arrogancia fueron lo que llamó la atención de Cromwell, e hizo a este último decidirse a acusar al músico como uno de los amantes de la reina. La elección fue muy calculada, tanto como la acusación del incesto. Al acusar a Mark, Cromwell decía: Mira cuán depravada es esta mujer. Incluso duerme con plebeyos. Las tácticas de Cromwell fueron exitosas. Los rumores comenzaron a girar con respecto a la conducta depravada de la reina. Entre los conservadores religiosos católicos, Ana Bolena ya tenía una mala reputación, y a veces se le conocía como la Gran Ramera. En sus mentes, no era difícil creer que ella usaría campesinos, e incluso a su hermano, para satisfacer su monstruosa lujuria. Incluso el emperador, Carlos V, escribió a su embajador Shapwis, relatando la historia que le habían contado, sobre que acababa de escuchar que la concubina del rey de Inglaterra había sido sorprendida en la cama con el organista del rey. Mark fue el único de los amantes acusados de Ana que confesó y se declaró culpable. Y casualmente, como plebeyo, él fue el único que legalmente podría ser torturado para extraer una confesión. Los registros están en silencio en cuanto a lo que obligó a Mark a confesar. George Constantine luego escribió que había escuchado que Mark fue terriblemente torturado, aunque no sabía con certeza si era cierto. La crónica española da una versión narrativa de esta historia. La noche antes de celebrar las justas, el rey llegó a Greenwich y todos los caballeros estaban muy contentos, particularmente el maestro Norris y el maestro Brereton. El día de las justas, siendo el 1 de mayo, Cromwell iba a Londres y llamó a Mark, diciendo: Mark, venga a cenar conmigo, y después de la cena volveremos juntos. Mark, sospechando nada, aceptó la invitación, y cuando llegaron a la casa de Cromwell en Londres, antes de la cena, el secretario tomó a Mark de la mano y lo llevó a su cámara, donde había 6 caballeros suyos, y tan pronto como lo había metido en la cámara, dijo: Mark, he querido hablar contigo durante algunos días, y no he tenido ninguna oportunidad hasta ahora. No solo yo, sino muchos otros caballeros, hemos notado que lo estás haciendo muy bien últimamente. Sabemos que hace 4 meses no tenías nada, porque tu padre apenas tiene pan para comer, y ahora estás comprando caballos y escudos de armas, y has hecho dispositivos llamativos y tienes ropa como ningún señor de rango puede tener. Sospechas han surgido que has robado el dinero, o que alguien te ha pagado, aunque es muy importante que cualquiera dé dinero, a menos que fuera el rey o la reina, y el rey ha estado fuera por 15 días. Me doy cuenta ahora que tendrás que decirme la verdad antes de que te vayas de aquí, ya sea por la fuerza, o la buena voluntad. Mark, entendiendo tan pronto Cromwell comenzó a hablar que el asunto no era broma, no sabía qué decir y se confundió. Será mejor que digas la verdad voluntariamente, dijo Cromwell. Y entonces Mark dijo que el dinero le había sido prestado. A lo que Cromwell respondió: ¿cómo puede ser eso, que los comerciantes prestan tanto dinero, a menos que en plato, oro o ingresos, y con gran interés, mientras no tiene nada que comprometerse, excepto esa cadena que usas? Siento ver que no estés diciendo la verdad. Cromwell luego llamó a 2 jóvenes más, y pidió una cuerda y una estaca, y les ordenó que pusieran la cuerda, que estaba llena de nudos, alrededor de la cabeza de Mark, y la torció con la estaca hasta que Mark gritó: Señor secretario, ya diré la verdad. La reina me dio el dinero. Ah, Mark. Dijo Cromwell.
Sé que la reina te dio 100 nobles, pero lo que has comprado ha costado más de 1000, y ese es un gran regalo incluso para una reina. Si no me dices toda la verdad, juro por la vida del rey, te torturaré hasta que lo hagas. Mark respondió: Señor, le digo realmente que me lo dio. Entonces Cromwell le ordenó algunos giros más del cordón, y el pobre Mark, superado por el tormento, gritó: No más, señor, le diré todo lo que ha sucedido. Y luego confesó todo, y contó cómo sucedió todo. Cuando el secretario lo escuchó, estaba afectado por el terror, y le preguntó a Mark si conocía a alguien más que tuviera relaciones con la reina. Mark, para escapar de una mayor tortura, le dijo a todo lo que había visto del maestro Norris y Brereton, y juró que ya no sabía más. Entonces, Cromwell escribió una carta al rey y envió a Mark a la torre. Era el 30 de abril de 1536. Una versión algo diferente sobre los eventos que rodean la declaración de Mark de su culpabilidad, nos las da la escritora del siglo XIX, Agnes Strickland. Strickland sostuvo que Smeaton fue atraído para firmar la deposición incriminatoria por la sutileza de Sir William Fitzwilliam, primer conde de Southampton. Mientras Fitzwilliam intentaba hacer que Smeaton se sintiera lo suficientemente abochornado como para confesar, notó el terror del músico y dijo: «Firma, Mark, y verás qué resulta de esto». Ya sea que Smeaton fuera torturado o engañado a confesar la culpa, generalmente se dijo que Fitzwilliam le prometió su vida, pero no era apto para dejarlo vivir para contar cuentos. Es posible que nadie pusiera una mano sobre Mark, y la amenaza de la tortura fue suficiente para que se rompiera y confesara lo que Cromwell quería oír. Ya sea por el testimonio de Mark o por el perjurio de otro sirviente, se inventó una historia elaborada, en la que Ana mandó a una anciana que ayudara a esconder al músico en un armario, hasta que el dormitorio quedara vacío de sus sirvientes. Ella entonces diría un código en voz alta, para que Mark fuera llevado a su cama. La total inviabilidad de tal historia lo hace indigno de hacer más comentarios, y los jueces después debieron haberla descartado de plano, ya que los mismos debían ser conscientes de su salvaje improbabilidad. Algunos estudiosos creen que Mark Smeaton realmente se sintió culpable. La Biblia afirma que un hombre que mira a una mujer con lujuria, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Tal vez este verso se usó contra Mark en su interrogatorio. Ya sea tortura, manipulación religiosa o miedo a una muerte agonizante, nunca sabremos qué hizo que Mark rompiera el silencio, a menos que se descubran más registros de la época. Eustace Chapuis escribió al emperador las siguientes palabras: Solo el mozo confesó que había estado 3 veces con dicha concubina. Los otros fueron condenados a la presunción y ciertas indicaciones, sin pruebas o confesión válidas. Al igual que con los otros cargos en la acusación, las fechas en las que Mark fue acusado de dormir con la reina no coinciden con la realidad. En una ocasión, la reina estaba muy embarazada de la princesa Isabel, y no se habría arriesgado a tener actividad sexual, la cual se creía que provocaba un aborto espontáneo. En otra ocasión, ella estaba en un palacio diferente, a kilómetros de la supuesta ubicación donde tuvo lugar el encuentro íntimo, a la vista de 1000 personas. Mark se declaró culpable en el juicio y se arrojó a la misericordia del rey. Todos los amantes acusados de Ana fueron condenados y sentenciados a los horrores de la muerte de un traidor. El rey se mostró magnánimo al conmutar las sentencias a una decapitación simple. El 17 de mayo de 1536, Mark fue al cadalso con George Bolena, Henry Norris, Francis Weston y William Brereton. Siendo el más bajo en rango, Mark fue el último hombre en morir. El andamio debe haber estado empapado de sangre cuando Mark se acercó al bloque, muy probablemente en un charco de sangre, ya que dijo sus palabras finales. Una versión de la ejecución tiene al músico declarando: Señores, pido para que todos recen por mí, porque he merecido la muerte. Y entonces colocó la cabeza en el bloque. Ha habido varias interpretaciones de esa última declaración, especulando por qué Mark se sintió culpable, o si sus palabras tenían la intención de asegurarse de que no sería condenado a la ejecución más horrible en el último minuto.
Sin embargo, no podemos estar seguros de que sea una cita exacta. Otros relatos de la ejecución, como los archivos de Viena, informan de manera diferente. Estos últimos afirman que, después de George Bolena, Norris fue decapitado, luego Beston, y Brereton, y Mark, el músico, que dijo apenas nada excepto que lloraba por la misericordia de Dios y el rey, y rogaba a las personas que rezaran por su alma. Suponiendo que la cita sea exacta y Mark dijera que merecía la muerte, la importancia de estas palabras resuenan al afirmar que merecía la muerte de un traidor adúltero. Mark aparentemente estaba confirmando su culpa. Pero por otro lado, si Mark simplemente dijera que merecía la muerte, sus palabras no serían diferentes de las palabras finales de cualquier otro prisionero ejecutado. Se esperaba que todos dijeran que eran pecadores y que merecían morir. Por su parte, se nos dice que Ana Bolena estaba afligida cuando escuchó que Mark no se había retractado de sus comentarios en el andamio. Por mucho que desafiara la convención, Ana lo había esperado. De lo contrario, Mark estaba muriendo con la mancha del pecado en su alma. ¿No me ha aclarado de la infamia pública a la que me ha traído? Por desgracia, me temo que su alma sufre por ello, y que ahora es castigado por sus falsas acusaciones. El cuerpo de Mark fue llevado junto con los demás de regreso a la torre. Los plebeyos fueron enterrados afuera, detrás de la capilla de San Pedro ad Vincula. Los hombres fueron puestos en dos tumbas, Henry Norris y William Brereton en una, y Frances Waston compartiendo su último lugar de descanso con Mark. Como hombre de sangre noble, George Bolena fue llevado a la capilla y enterrado cerca del altar, donde su hermana sería enterrada unos días después. El sitio de las tumbas de los hombres ahora está ocupado por la Casa de las Joyas. Durante su construcción, los huesos que descubrieron fueron reunidos y colocados en la cripta de la capilla. Los restos de Mark, si sobrevivieron, puede que aún permanezcan allí. Años después de la muerte de Smeaton, la reina María I se convenció de que su hermana, Isabel, a quien consideraba una rival para su trono, era ilegítima y, en realidad, era el producto del supuesto asunto romántico entre Smeaton y Ana Bolena. María dijo en más de una ocasión que Isabel tenía la cara y semblante de Smeaton. Sin embargo, la semejanza de Isabel con Enrique VIII era tan obvia que María tuvo poca suerte en convencer a alguien más, y la acusación de que Mark Smeaton era el padre de la reina virgen murió con María. Mark Smeaton ha sido representado en la ópera, en documentales, películas y en series de televisión, a través de los años. Las caracterizaciones más conocidas han sido la del actor Gary Bond, en el filme dramático de 1969, Anne of the Thousand Days. David Alpey, que lo representa en la serie The Tudors, y donde también se le presenta teniendo un romance homosexual con George Bolena. Max Fowler en la serie The Wolf Hall, adaptación televisiva de las novelas de Hilary Mantel. Y más recientemente, Chris Clance en uno de los episodios del drama documental de la BBC titulado Las 6 reinas de Enrique VIII, que originalmente se emitió en 2016. Para concluir este video, les comparto una traducción de un poema sobre los 5 hombres ejecutados junto con Ana Bolena, supuestamente escrito por Sir Thomas Wyatt, el cual contiene el siguiente verso dedicado al desdichado músico. Oh, Mark, ¿qué gemido debería por ti hacer más? Desde la muerte que habías merecido, salvo solo que mi ojo está forzado y adolorido, ¿con demanda pobre por gemir con el resto? Un momento que tenía por encima de tu mal grado, la caída de la cual tus amigos bien pueden lamentarse, una ramita podrida sobre un árbol tan alto, te había deslizado, y tu arte muerto y desaparecido. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Mark Smeaton, músico de la corte de Enrique VIII, y uno de los 5 hombres implicados románticamente con la reina Ana Bolena. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video, si así lo creen merecedor, suscribirse al canal, y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo.
Si en verdad les gusta el contenido de mi proyecto, pueden elegir ser miembros del canal, y así podrán tener acceso a contenido exclusivo, saludos y créditos personalizados, así como otras ventajas. Chequen el enlace que les comparto en la descripción de este video. Feliz día y hasta pronto.